Hola, hola, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Qué andamos compartiendo? Compartiendo el live. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos y bendecidos días de viernes, chicos. Estamos aquí listos y dispuestos para nuestro estudio, nuestro encuentro con nuestro Creador. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Dios bendiga su día Dios bendiga su día de viernes, ¿verdad? Eduardo, buenos días. Eduardo, así es, Jesús es Dios, el Padre es Dios, así es. Cristo siempre habló del Padre como su Dios, como su Padre, como el Creador. Jehová Dios, Creador de los cielos y de la tierra. Jesús es Dios también. Dice la palabra de Dios que siendo Dios no se aferró a esa posición, sino que se despojó a sí mismo para servirle a su Padre. María tampoco fue tampoco María. No en la asunción que algunas doctrinas dicen acerca de María, ¿verdad? Pero como mujer elegida por Dios, está con el Padre, no en la forma que tienen de adorarla, ¿verdad? Que fue, todos creen que igual que Cristo subió y que también le vieron y que también le adoraron, ¿verdad? No fue en ese sentido. Es en el sentido de que todos los santos después de Cristo, cuando mueren, van al Padre, pero no en la forma en la que Cristo ascendió al cielo. Así es. Muy buenos días. José Hernández, Gloria García, muy buenos días. Carlos, María Patricia, Nena, Álvaro, Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga sus vidas. Esta transmisión es para leer la palabra de Dios, ¿verdad? Para ver qué consejos nos da el Señor, porque es importante que leamos la palabra de Dios y conozcamos qué es lo que quiere el Señor para nosotros, ¿verdad? En ese sentido es esta transmisión de lunes a sábado 6 de la mañana, para acercarnos y buscar un encuentro con nuestro Creador. Leer su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en ese sentido es que nosotros llevamos por mandato, por dirección de Dios, estos estudios 6 de la mañana, comprendiendo que Dios merece lo mejor de nosotros, que antes de salir al trabajo, antes de salir a la escuela o antes de cualquier otra actividad, Dios es primero. En todo debemos aprender a poner a Dios en primer lugar. Dice Cristo que busquemos primero el reino y la justicia de Dios y después todas las cosas que el Padre sabe que necesitamos serán añadidas. Nos dará la sabiduría, la sagacidad, el poder, ¿verdad? La habilidad para realizar todo lo que se tiene que realizar. Y en ese sentido es que también, como estudio de la palabra, ponemos en primer lugar al Señor antes de hacer cualquier otra actividad. Comprendemos que muchos ya están dispuestos para irse a trabajar o arreglándose para la escuela, ¿verdad? Pero podemos escuchar y posteriormente analizar, ¿verdad? Pero que lo primero que entra a nuestra mente sea eso,
sea la palabra de Dios, ¿verdad? Y en ese sentido estamos aquí. Vamos a esperar que se conecten algunos más aquí por Facebook, por TikTok. Sean bienvenidos, ¿verdad? Que Dios bendiga sus vidas. Que Dios bendiga sus vidas. Que Dios bendiga sus vidas. Que bendiga más de lo que ya les ha bendecido. Ya nos ha puesto de pie y ya podemos empezar nosotros a planear, ¿verdad? Empezamos ya desde la mente a ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, a dónde vamos a ir, todas las actividades propias de cada día, ¿verdad? Y sin ser la excepción, Dios también. Dios también. Gracias por estar atentos, ¿verdad? Para que todos podamos aprender y leer. Y todos podamos decirle al Padre que le necesitamos, ¿verdad? En esa dirección vamos. Chicos, normalmente, y como debe de ser, nosotros damos gracias al Padre por cada día, por lo que nos permite tener, y ponemos este tiempo de estudio bíblico en sus manos para que sea Él el que nos enseñe, para que sea su Espíritu Santo guiándonos a la comprensión que el Padre quiere darnos a través de este estudio de su palabra, y comprender la importancia de esforzarnos por poner en práctica lo que el Señor nos enseña a través de la Escritura, día tras día, ¿verdad? Día tras día. Hemos comprendido que dentro de los mandatos que el Señor puso fueron que leamos su palabra constantemente, que meditemos en ella. Dice su palabra que meditemos en su palabra de día, de noche, para que podamos abrazar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que, pues vamos a dar gracias. Vamos a darle gracias al Señor por habernos puesto de pie, por habernos permitido descansar, y para que nos dé dirección en todo asunto, desde este estudio hasta todo lo que tengamos que hacer más adelante. Los invito a reverenciar al Rey de Reyes y Señor de Señores que está presente y que es digno de que nosotros inclinemos como reverencia no solamente nuestra cabeza, sino también nuestro corazón, que eso es lo más importante. Que hay un corazón dispuesto para reconocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y ser guiados por ellos. Así que les invito, en forma de respeto, a reverenciar, a inclinarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús y el Padre, para pedir dirección. Bendito y amoroso Padre Jehová mi Dios, Señor, qué bueno eres. Eres muy bueno, Señor, y no alcanzamos a comprender tu bondad. Pero sí, Señor, nos beneficia y edifica tanto que tú nos muestres bondad, gracia, misericordia, compasión, y que nos mires, Señor, con agrado. Señor, muchas gracias por habernos permitido dormir, descansar y ponernos de pie. Padre, ponemos en tus manos este día que tú nos estás regalando, junto con todo plan o proyecto que haya que realizarse. Señor, te pedimos que revises cada acción que nosotros vamos a realizar y que tú, mi Dios, le des el visto bueno, que tú nos des y nos afines los detalles de todo cuanto quieres que se haga, Señor, porque tú nos permites hacer. Pon en nuestro corazón el querer y el hacer por tu buena voluntad, Señor, todo lo que hagamos como para ti, para que tú seas honrado y glorificado en el comportamiento de todos aquellos que decimos que te conocemos, Señor. Y para los que aún no te conocen o empiezan, Señor, a saber de ti, yo te pido de tu Espíritu Santo para que puedan ellos abrir su entendimiento, Señor, porque tú lo haces, y ellos te puedan ver y comprender tu palabra. Porque a menos que tú, Señor, nos permitas entender y comprender tu palabra, no será posible.
Así que ponemos nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón en tus manos. Este tiempo de estudio para que seas tú enseñándonos a todos e instruyéndonos en el camino que debemos andar. Padre, yo pongo este pueblo en tus manos para que tú seas con ellos, Señor, lo que ellos necesitan de ti. Pero sobre todo, que les reveles tu voluntad, para que en tu voluntad se muevan y de ahí puedan entender y comprender que todo lo demás está en tus manos y tú guiarás para que se realice. Te damos gracias, Señor, y te pedimos bendición derramada de lo alto para cada cabeza que está aquí presente y cada familia representada en cada corazón que está aquí en este estudio o escuchará más tarde, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y nos ponemos en tus manos para empezar la clase. Amén y amén. Pues así está este asunto, muchachos, ¿verdad? Ok, oración por el hermano Alfonso de Salitres y Mapan, que se encuentra grave. Ok, pedimos oración, ¿verdad? Chicos, a veces en el momento, por la premura de las cosas, no atendemos rápido a contestar, pero posteriormente yo reviso los mensajes y los motivos de oración. Claro que los llevamos a los pies de Cristo, por supuesto, y algunas preguntas que hacen y se pueden contestar, lo hacemos, algunas porque quizás no tenemos en el momento la respuesta, la cita bíblica que respalde, y posteriormente buscamos la información para darles una respuesta asertiva de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Y en otros pues no es posible a veces contestar porque tienen sus cuentas como privadas y no me es posible, pero oramos por todos los que comentan de alguna manera y pedimos al Padre que guíe todo asunto, ¿verdad? Y pedimos por los que están enfermos, por los que necesitan de alguna manera que el Señor se glorifique en sus vidas en cierta circunstancia, a veces en el matrimonio, con los hijos, con los padres, las finanzas, ¿verdad? Que a veces no hay empleo y el Señor abra puertas para que se pueda conseguir la forma de llevar el pan de cada día a la casa. El Señor lo sabe, pero también sabe el Señor que lo que todo ser humano necesita es tener una relación íntima con el Padre, no una religión, no una religión vana y vacía, sino una relación con propósito con nuestro Padre a través de la Escritura, de buscarlo a diario mediante su Escritura, en la oración, para que permitamos que el Señor vaya poniendo sus pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón grabe sus mandamientos, para que nosotros podamos ser instruidos de manera que tengamos éxito en todo lo que hagamos. El Señor lo quiere, así que oraremos por sus peticiones, ¿verdad? Y que el Señor se glorifique en aquellos que son atacados de alguna manera por la enfermedad, que están en algún hospital, los que están en la cárcel. De hecho, ayer leíamos la porción que nos tocaba de leer de Mateo, donde habla acerca del Señor de que todo lo que se hace por uno de los más pequeñitos de sus siervos, el Señor lo toma como para Él. Si están enfermos o en la cárcel, dice hay que visitarlos, ¿verdad? Santiago dice que hay que orar por los que están enfermos, que si alguien está desnudo, ¿verdad? En el sentido de que le falta cobertura, ya sea de techo, ya sea de ropa, que se le vista, y que si tiene hambre, que se le dé de comer, y que si tiene sed, se le dé de beber. El Señor nos demanda a todos que oremos los unos por los otros, ¿verdad? Que todos oremos. Así que oremos los unos por los otros y permitamos que el Señor nos dirija. Hoy el tema que el Señor nos está dando es ¿cómo usas tus dones y tus talentos? Porque el Señor a todos nos ha dado dones y talentos. Y el pasaje que el Señor nos está dando para introducir este tema es precisamente la parábola de los talentos. ¿Cómo estamos usando
nuestros dones y talentos, porque es importante. Dice que el Señor pedirá cuentas de cómo los estamos usando. Dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, los versículos del 14 al 30, donde nos habla de ese sentido. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes, y a uno le dio 5 talentos, 108 kilos de plata para trabajarlos. A otro le dio 2 y a otro le dio 1. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Es decir, el Señor pone en nuestras manos lo que Él sabe que podemos trabajar, con lo que podemos nosotros hacer lo que Él dice que hagamos. A nadie le da más de lo que el Señor sabe que podrá administrar. Dice así, y se fue de viaje, y el que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido los 2 talentos, 43.2 kilos de plata y ganó otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, ven, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, 21.6 kilos de plata, dijo, Señor, yo sabía que usted es hombre duro, que ciega donde no sembró y que recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos, al que tiene 216 kilos de plata, porque recuerden que los multiplicó, los duplicó. Porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, al perezoso, al que quiso justificar su poca capacidad de desarrollarse, dice, échenlo en las tinieblas de afuera y allí será el llanto y el crujir de sus dientes. Como podemos ver, el Señor da dones y talentos. Ok, ¿qué capítulo? Capítulo 25 de Mateo, del versículo 14 al 30. Ok, Mateo 25 del 14 al 30, donde habla acerca de la parábola de los talentos, dejándonos con claridad el Señor que a todos nos da dones y talentos y que a Él le agrada que demos fruto. A Él le agrada que demos fruto con lo que Él nos da. Que pongamos a trabajar lo que el Señor nos ha dado. Dones y talentos. Para que nosotros se los devolvamos al Señor. Para eso nos los da. Para que reflejemos que somos personas
con entendimiento, con capacidad de desarrollar todo lo que el Señor nos da. Los dones y talentos el Señor nos da para servir espiritual, emocional, física y materialmente. En todas esas áreas nosotros podemos reflejar. Así es una parábola de Cristo Jesús. Y Él es el que está dejando claro que es importante que desarrollemos nuestros talentos y nuestros dones. Y es tan importante saber qué don y talento tenemos para que en esa dirección lo sepamos desarrollar y lo sepamos duplicar para el Señor, porque nos pedirá cuentas. Hemos venido aprendiendo en estos estudios que el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que hagamos. La primera carta a los Corintios dice que vamos a presentarnos ante el tribunal de justicia del Cordero, de Cristo Jesús, y que seremos juzgados de acuerdo a las obras que hayamos hecho en la carne, es decir, ahora en este tiempo, mientras vivimos en este cuerpo que el Señor nos ha prestado, el Señor nos va a pedir cuentas de lo que hicimos. Incluso dice la palabra de Dios que aún de palabras necias vamos a dar cuentas al Señor. Y entonces en ese sentido es que vamos a ir comprendiendo para qué quiere el Señor darnos algo y sobre todo que espera que le sea devuelto con fruto. No igual, porque al que lo devolvió intacto, el Señor le condenó su pereza. Dice así la palabra de Dios, siervo perezoso, ¿verdad? Siervo malo y perezoso, le dice el Señor. O sea, al Señor no le agrada la pereza, al Señor no le agrada que justifiquemos el no poner a trabajar lo que Él nos da, aun si fuera solamente un talento. Aquí lo que nos queda claro con la enseñanza de esta parábola acerca de los talentos es que el Señor a todos nos da. No hay nadie que pueda decir que no tiene un don o un talento. Todos tenemos, algunos 5, algunos 2 o algunos 1. Y la instrucción es que la usemos para el propósito que Dios tiene en la tierra. El Señor nos lo da para glorificarse a sí mismo otra vez de lo que nos da para que nosotros podamos servirle a Él y servirle al prójimo. Para eso son los dones, no para que los enterremos en nosotros sin hacerlos fructificar, sino para servirle a Dios y para servirle a nuestro prójimo. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, los versículos del 4 al 11, nos da un destello de luz al respecto de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con estos dones y talentos. Y dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11. ¿Para qué son esos dones y talentos? Dice así, diversidad y unidad de los dones. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es decir, el Espíritu, el Señor, es el que da los dones y talentos con un propósito. Y aquí dice que son diversos. Hay diversidad de dones y hay diversidad de ministerios. Y dice aquí, hay diversidad de operaciones, porque hay muchas formas en las que el Señor espera que nosotros echemos a andar los dones y talentos que nos dio, que de hecho nos los dio de manera específica para algo. Y hay que identificar qué don y talento nos dio el Señor para ponerlo a trabajar en esa dirección, con el orden que el Señor espera que se haga. Porque de repente queremos abarcar muchas cosas, porque creemos que somos muy buenos en muchas cosas. Y sí, el Señor a algunos les da 5 talentos y en esa dirección se desarrollan, pero muchas veces solamente son 2 y queremos más, cuando no podemos a veces ni siquiera desarrollar con toda la potencialidad esos 2. Y entonces dice aquí,
El que da la diversidad de dones, la diversidad de ministerios y la diversidad de operaciones es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que los dones y talentos que el Señor nos da es para un bien común, un bien colectivo, ¿verdad? No personal. Aquí no habla que es de manera solamente personal, sino para un bien común, ¿verdad? Dice, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, y a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro de profecía, a otro de discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Yo creo que aquí en este pasaje el apóstol Pablo nos está dejando más claro lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo acerca de la parábola de los talentos. Que Dios no lo da con un propósito, que es para servir. Y dice aquí que todo aquel que ya identificó su don y su talento en esa dirección se desarrolle. Vamos a poner un ejemplo, chicos. Hoy en día, más en este tiempo, ¿verdad? Más en este tiempo es cuando de alguna manera se ha dejado muy palpable que todos necesitamos ser formados y tener conocimiento de todas las materias que implica un desarrollo para nosotros en el ámbito social, ¿verdad? Vamos a la escuela y nos dan diferentes clases de diferentes temas para que nosotros vayamos teniendo un conocimiento de lo que es el mundo y de cómo se mueven todas las cosas. Pero anteriormente se obligaba a todos a que aprendieran aunque no les gustaba o no se identificaban con ciertas cosas, y había mucha gente frustrada, muchos niños estresados. Y no es que no sea importante todo, sí, todo es importante, pero en la medida de la capacidad del estudiante. Y hoy, a medida del paso del tiempo, se ha revelado que es mejor que un maestro, un buen maestro, observe en qué el estudiante es bueno y en eso enfocarlo a que se desarrolle, ¿verdad? Todo es importante, pero a veces no todo nos sirve. Hay quienes tienen desarrollada muy, pero muy palpablemente el área de la creatividad, del diseño, del dibujo, de hacer cosas artísticas, y en esa dirección deberían de enfocarse para que él desarrolle más ese don y ese talento. Hay quienes son buenísimos para los números, pero buenísimos, ¿verdad? Que son unas calculadoras, y en esa dirección deberían de desarrollar su don y su talento. Y así sucesivamente. Si hoy en día tú dices, yo no estoy seguro, yo no estoy segura de cuál es el don o el talento que el Señor me ha dado, ora al Padre de los talentos, porque aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que hay diversidad de dones, ministerios, operaciones y de muchas cosas que el Señor dispone, y quien las da es el Espíritu Santo de Dios. O sea, es Dios mismo el que da los dones y los talentos. Por eso Cristo acá en la parábola de los talentos dice que el reino de los cielos, si leímos, si recuerdan, dice, el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llama a sus siervos y les encomienda sus bienes de acuerdo a la capacidad que cada uno de ellos tiene. Es decir,
como buen maestro, sabe distinguir quién tiene la capacidad para llevar cierto grado de cosas. Y de acuerdo a la capacidad que el Señor sabe que como diseño nos ha dado, es el don y el talento que nos da. Es en esa dirección. ¿Y para qué nos lo da? Dice que para que lo dupliquemos, para que lo pongamos a trabajar, para el servicio común, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, todo eso el Señor lo da en la medida que Él quiere darlo con un propósito. ¿Cuál es? Dice, para que cada uno al que le ha dado el Espíritu la manifestación de un don o talento, lo haga para un bien común. Es decir, para que lo ponga al servicio de los demás. Que aquel que le dio el don de enseñar, se ponga a enseñar con diligencia. Que aquel que le dio el don de sabiduría, aconseje de manera diligente también, porque se la dio no para que él sea sabio para él mismo solamente en el área en la que él se desenvuelve. No, Dios da para dar a los demás y para servir a los demás. Cuando Cristo vino, dejó con mucha claridad, hasta por escrito, que el Hijo del Hombre no vino a que le sirvieran, sino vino a servir. Y nos insta a todos a seguir sus pasos con mucho cuidado y con mucha atención, imitando todo lo que Él hizo. ¿Y por qué lo dice? Recuerden que el Padre da a todos conforme a su capacidad y a todos nos dijo que podemos imitar a Cristo. En la medida que el Espíritu nos dé el don y el talento, en esa medida y con ese don y talento es como nosotros vamos a imitar a Cristo y vamos a servir al Padre y vamos a servir a nuestro prójimo. En esa dirección va. Y aquel que dice el Señor que le dio el don de conocimiento, que también a sí mismo imparta conocimiento a los demás. ¿Por qué? Porque hay algunos que por el don que Dios le ha dado captan muy bien las cosas, tienen un conocimiento de todo lo que leen, pero inmediatamente tienen la comprensión de lo que están estudiando. Y entonces el Señor se los dio para que impartan también conocimiento a aquellos que no les es tan fácil conocer y entender las cosas. Como Cristo lo hacía. Cristo enseñaba a través de parábolas para que todos pudieran comprender. Pero aún así había quienes no entendían, incluso algunas parábolas sus mismos discípulos no las entendían y posteriormente le preguntaban, maestro, ¿qué quisiste decir con esto? Y entonces él como buen maestro tenía la paciencia, porque tenía todos los dones y talentos nuestro Señor Jesucristo, y mostraba cómo usar los dones y talentos. Y ahí demostraba cómo usar el don y el talento de la enseñanza y el conocimiento. Y con toda la paciencia y calma del mundo se ponía a enseñar y a explicar para que todos, como un bien común, pudieran ser beneficiados de la palabra que salía de su boca, porque era con un propósito. Toda palabra que sale de la boca del Padre y del Hijo es con un propósito. Y es importante que la entendamos, ¿verdad? Y entonces dice, todo aquel que el Espíritu le ha dado, que lo ponga al servicio de los demás. Y dice, el que tiene el don de sanidad, por el mismo Espíritu, que es Dios el que lo da, que sane a otros. Y muchas veces, chicos, estamos hablando del don de la sanidad, que no precisamente tiene que ver de manera inmediata con quitar una enfermedad física, sino también tiene que ver con sanar el espíritu, con sanar el alma de la persona. Porque hay muchas personas que físicamente pueden estar bien, pero en el espíritu y en el alma están enfermas. Y el don de sanidad, como Cristo lo mostró,
primeramente era para el alma, para el espíritu, porque Él decía, tus pecados te son perdonados. La sanidad del espíritu y del alma. Y posteriormente también lo hacía de manera física. Sanaba enfermedades físicas, levantaba aún a los que habían muerto. Era una sanidad integral y completa. Y hoy en día el Señor también dice que hay ese don de sanidad. El mismo don que tuvo Cristo, el Espíritu Santo de Dios lo ha depositado también en algunas personas. Y necesitamos ir donde el Padre para decirle, Señor, ¿cuál es el don y talento que tú me has dado? Ayúdame a desarrollarlo. Actívalo en mí para que yo lo pueda poner a tu servicio y al servicio de los demás. No buscando un reconocimiento, porque el Señor nos ha dado capacidades distintas, diferentes a otros, sino para servir. Esa es la dirección correcta de un don y talento que el Señor nos da, para servir a los demás y muchas veces estar en el anonimato, porque la gloria se la tiene que llevar el Padre y el Hijo y su Espíritu Santo. Nosotros solamente somos un medio de manera inmerecida por el cual Dios se glorifica y quiere que sea para el servicio de los demás. Por eso el Señor dice que cuando alguien le da algo aún a los más pequeñitos de los que existen en la tierra, es como si se le hiciera a Él. El don de la compasión, de la misericordia, de que se conduele de que alguien tiene hambre, tiene frío, tiene sed, que está desesperado por alguna aflicción en la carne de un ser querido, de un conocido o él mismo, o ha llegado a estar en la cárcel, a veces es injustamente o a veces justamente, pero ya estando allá muchos recapacitan y quieren una esperanza de vida. Y entonces el Señor dice que es para que sirvamos a los demás. Y dice, a otro le dio el poder de milagros. Milagros como los que Cristo hizo. Pero muchas veces hoy en día no sabemos que tenemos algo muy precioso que el Señor nos ha dado. Y para que todo eso se active y sea posible, recuerden que cuando Cristo llamó a sus discípulos, los entrenó, los enseñó, los discipuló, los capacitó para que pudieran desarrollar los dones y talentos que el Señor les había dado. Y ya al final de los días le dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos de gente de todas las naciones, enseñándole las cosas que yo les he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Impongan manos sobre los demás. Tienen el poder de expulsar demonios, de sanar y de hacer todo lo que el Padre les ha depositado en sus manos. Hoy en día el Señor nos está diciendo, ven a mí para que yo active en ti y te capacite para usar el don y el talento que te he dado. Es ahí donde encontramos el conocimiento de qué es lo que tenemos y para qué quiere el Señor que lo impartamos. Y dice, y si alguno le dio el discernimiento de espíritus, que use su don y su talento para discernir los espíritus. Sí, para discernir espíritus. Y cuando habla de espíritus es que hay muchos tipos de espíritus. Y muchos de ellos no glorifican al Padre. Discernimiento de espíritus, los que son de Dios y los que son del adversario. Para que sepamos en esa dirección nosotros ser buenos para apartarnos de esos espíritus inmundos y de aferrarnos al Espíritu de Dios y asimismo ayudar a otros
que no tienen ese discernimiento, porque el Dios te da un talento y un don para el servicio de los demás y para glorificarlo a Él con lo que Él te ha dado, porque te va a pedir cuentas de cómo usaste cada uno de los dones que Él te dio. A algunos les va a dar el don de hablar en diferentes o en diversas, en muchas formas de lenguas. Sí, señores, sí es posible. Hoy el Señor quiere que entendamos con claridad que es posible hablar en diferentes lenguas, porque es un don del Espíritu. Y también a otro le da el don de interpretar dichas lenguas. Es decir, que cuando alguien habla en una lengua que el ser humano no entiende, debe haber un intérprete para que sepa qué es lo que está diciendo. Y más adelante el apóstol Pablo habla acerca de cómo usar esos dones, sobre todo el lenguaje, el don de las lenguas. Porque dice, si no hay un intérprete, solo háblalas para ti y para el Padre, para edificación espiritual. Pero si hay alguien que interprete, entonces habla porque es para edificación colectiva. Es como si, por ejemplo, hoy entre nosotros, que somos latinos, por decirlo así, viniera alguien de una lengua extranjera, no digamos la común, que ya algunas palabras las entendemos del inglés, que es la segunda lengua que domina, ¿verdad?, en el mundo, sino quizás hablemos de una lengua que no todos dominamos. Por ejemplo, la lengua que hablan los rusos. Y que él viniera y empezara a hablar en su lengua y todos estaríamos así como que, ¿qué dice? Debe haber un intérprete. Porque si él entiende que nadie percibe lo que está diciendo con entendimiento, él no debería de hablar. Es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre que se esforzó por seguir los pasos de Cristo. Entonces, cuando alguien habla en lenguas, tiene que haber un intérprete. Eso dice la palabra. A alguien le dará don de diversa clase de lenguas y a otro le dará la interpretación de las lenguas. Dios es un Dios de orden. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Es decir, Dios da de manera individual los dones y los talentos para un bien colectivo. Por eso más adelante el apóstol Pablo también identifica a la iglesia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde todos con los dones y talentos, habilidades que el Señor les da, es para que funcione el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para beneficio de la iglesia y para beneficio de aquellos que son como extranjeros, que aún no conocen al Padre. Pero primero es para la casa. Los dones y talentos primero son para la casa. Cuando Cristo vino, dice que vino al pueblo de Israel y posteriormente abría la ventana o la puerta para todos. Ya no nada más para el pueblo escogido de Dios, Israel, sino también para los gentiles que somos nosotros. Pero el Señor habla de que en primera instancia deben de ser usados para el pueblo de Dios, para la congregación. Y posteriormente, ¿verdad? Es como cuando se aplica que dice que el que es buen juez por su casa empieza. El que tiene luz primero tiene que alumbrar en su casa y después que esté cubierto lo que el Señor le entregó de primera instancia, la casa, el hogar, la iglesia, la congregación, los hermanos, entonces distribuirlo para los demás. El Señor quiere que aprendamos a tratarnos todos con amor, con respeto, con bondad y misericordia, como Él lo ha hecho todo el tiempo. Veamos también lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Primera carta de Pedro 4,
del 7 al 11. Dice, el fin de todas las cosas y la conducta cristiana. Dice, pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, y el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el propósito, chicos. Ese es el verdadero propósito de por qué el Señor nos da dones y talentos. Empieza el Señor a decirnos hoy, ¿cómo estás usando tus dones y tus talentos? Y la pregunta interesante también sería para nosotros, ¿conoces cuál es el don y el talento que el Señor te ha dado? Si tienes una idea de para qué es bueno, dice, para que nosotros podamos saber cuál es el don y el talento que el Señor nos ha dado y lo pongamos a trabajar para Él, porque nos va a pedir cuentas de lo que nos dio. Ya nos lo dejó claro la Escritura, ¿verdad? La parábola escrita en Mateo 25 del 14 al 30 nos deja claro que el Señor nos da dones y talentos y quiere que los dupliquemos y los pongamos a trabajar para devolvérselos a Él. Que digamos, mira Señor, todas estas personas a las que me hiciste tú servirles con conocimiento, con sabiduría, con el don de lenguas, Señor, con discernimiento de espíritus, con el don del servicio, Señor, han sido ganados para ti. A eso se refiere el Señor. Que todo cuanto nosotros hagamos sea para un bien colectivo y le digamos, Señor, todas estas almas fueron bendecidas con los dones y talentos que tú me diste. Que no digamos como ese esclavo malo y perezoso que le dice Cristo, malo y perezoso. ¿Cómo es que nadie merecía? ¿Verdad? Porque a veces dicen, es que nadie merece que le ayude, o es que yo no sé cómo ayudar, o es que yo no puedo. Dice que el Señor le dice esclavo malo o siervo malo y perezoso. O sea, el Señor nos está dejando claro que quiere que pongamos a trabajar los dones y talentos. Si hoy en día a ti no te queda claro, porque a veces eso nos pasa, que no sabemos, ¿verdad? Vamos donde el que tiene la capacidad de enseñar para que nos muestre cuál es el don y el talento que nos ha dado. Dice aquí la palabra de Dios que el que da los dones y los talentos es el Espíritu de Dios. Y entonces vayamos a Dios en oración y preguntémosle, Padre, ¿cuál es el don y talento que tú me diste? ¿Estoy ya preparado? Porque también aprendimos ya en este estudio que Cristo cuando tomó a los 12, los ayudó a desarrollar sus dones y talentos. Los enseñó y los capacitó, y no nada más un día. Fueron 3 años y medio que el Señor pasó con ellos, enseñándoles a desarrollar los dones y talentos que tenían. Es decir, es necesario ir donde el Padre para que sepamos qué don y talento tenemos y ponerlo a trabajar para el Señor. Y poníamos el ejemplo hace un rato de que así como nosotros somos hábiles en alguna actividad, en esa misma actividad nos vamos a desenvolver y a desarrollar. Hay, por ejemplo, que tienen el don de la cocina. Ese es un don también. Don de conocimiento, don de sabiduría también se ve en el arte de hacer, de diseñar cosas, de diseñar ropa, de diseñar joyería, de diseñar o de hacer algo. El don de la cocina. Hay quienes son muy buenos para cocinar y podemos ponerlo al servicio de Dios y de la comunidad. Dices de repente, no tengo para dar, no seas como el esclavo malo y perezoso. Digas, yo no tengo para dar a los demás. Algo el Señor a todos nos dio.
Y a veces somos muy buenos para cocinar y entonces dices, bueno, de lo que yo tengo, hay personas que hasta un arroz y unos frijolitos ya les quedan que parece que no sé qué les pusieron, señores, de verdad. Dices, wow, ¿cómo cocinan tan rico? Ese es un don que el Señor te dio. Desarróllalo y ponlo al servicio de la comunidad. El Señor dice que es para servir a los demás. Aquí el apóstol Pedro lo deja más claro en la primera carta de Pedro 4, 7 y 11, donde dice, el fin de todas las cosas se acerca. Y el Señor nos lo ha venido enseñando. Dice, el fin de este tiempo se acerca. Pongan a trabajar sus dones y talentos para la gloria de Dios. Si alguien tiene hambre y tú tienes el don de la cocina, prepara algo, una sopita de arroz, unos huevitos duros y ve y dale al que tiene hambre en la calle, empezando por los de casa. Nuevamente nos reitera el Señor, empezando por los de casa. ¿Cuál es la casa de nosotros como seguidores de Cristo? La congregación, la iglesia. Y posteriormente vayamos con la gente que aún no conoce al Padre para que por ese medio de gracia, al poner el don y el talento al servicio de los demás, sean alcanzados para Cristo. Todos podemos dar, todos tenemos algo que dar. Y si todavía no te queda claro, pídele al Señor discernimiento, que te dé claridad de qué don y talento tienes y ponte a la disposición del Padre para que te ayude a usarlo de la manera correcta. Porque también se tiene que usar de la manera correcta. Hay muchos que tienen el don de sabiduría y esa sabiduría la usan para un mal propósito. Señores, hay gente que es delincuente, hay gente que son narcotraficantes, que tienen una debilidad para hacer las cosas que hacen porque tienen sabiduría, pero no la emplean para un bien común. Es decir, lo hacen de una mala manera. Hubo un hombre muy malo en nuestra historia humana que se llama Hitler, que él dijo, denme 10 niños. A 5, estoy tratando de recordar la historia, fueron más niños, pero estoy poniendo yo el ejemplo. Dice, a 5 los haré los peores delincuentes que existan, los mejores en ser lo peor, y a otros 5 los haré los científicos más reconocidos que no se encontrarán en la historia. Ese hombre tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero lo usó para mal. ¿Por qué? Porque no estuvo en la fuente correcta para desarrollarlo de la manera correcta. No se sujetó al Padre, del cual vienen todos los dones y talentos, porque el Señor dice que toda la creación humana, cuando en el libro de Génesis el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, desde ahí el Señor ya está dejando claro que a todos nos ha dado dones y talentos. Somos hechos a imagen y semejanza del Padre. Todos tenemos dones y talentos. Pero todos aquellos que se alejan del Padre usan esos dones y talentos para beneficio propio, de manera egoísta y para solamente algunos, y muchas veces lo usan para mal. Hay gente que trama cómo secuestrar a alguien y lo lleva a cabo, y muchos se han salido con la suya, no han pagado las consecuencias de actuar de manera delictiva, aparentemente en esta tierra, porque dice la palabra que todos vamos a comparecer al tribunal de justicia de los cielos. Y si en esta vida aparentemente tú te saliste con la tuya, en los cielos no. Habrá un juicio. Y ahí sí será tremendo, porque dice la palabra de Dios que aquel que no usó el don para lo correcto, Dios le dirá al siervo inútil, Mateo 25:30,
al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir al Padre y decirle: Señor, qué don y talento me diste. Permíteme desarrollarlo, Señor, para honrarte a ti y para ayudar a los demás. Hay quienes tienen el don de servicio, que Dios les bendice en muchas áreas de su vida, y entonces ese don de servicio les permite poner lo que Dios les da a disposición de los demás. ¿Verdad? Hay quienes al Señor les ha bendecido en las finanzas y tienen el don de servicio, señores, en las manos de Dios. El don de servicio que Cristo tuvo, ¿verdad? Estamos hablando de que Cristo tuvo todos los dones y talentos habidos y por haber. Y todos los mostró y todos los enseñó para que cada uno de sus discípulos se fuera desarrollando en el don y talento que Él tenía y en esa dirección fuera bueno. Como por ejemplo, en Pedro encontró también el don de liderazgo y trató de pulir, lo pulió en esos años para que él fuera ese hombre de liderazgo que el Señor pudo ver en él, entre otros talentos y dones que el Señor le dio. Tengamos la capacidad de ver en otros los dones y talentos y decirle: yo veo que tú eres bueno en esto, afínate en eso y echa a andar tu don para que le sirvas al Señor. Y hablamos acerca de que a alguien el Señor le bendice en las finanzas y tiene el don de servicio. Tremendas cosas hará esa persona. ¿Por qué? Porque dice que Cristo demanda que si alguien tiene hambre y él tiene el don de servicio y la capacidad para suplir esa necesidad, señores, hay muchas fundaciones gracias a ese don de servicio y que entendieron que lo que Dios ha depositado en sus manos es para servir a los demás, no para quedárselo ellos solos. Hoy el Señor nos vino a hablar: ¿cómo estás usando tus dones y tus talentos? ¿Solamente estás usando los dones de los demás para beneficiarte? Yo quiero, fulanita es así, que me ayude, que me dé, que me lleve, que me traiga. Fulanito es así, que me lleve, que me ayude, que me traiga. Pero tú, ¿cuándo vas a poner a echar a andar tu don? No seas como ese esclavo al que Cristo le dice: siervo malo y perezoso, y serás echado fuera. Y ese don que se te dio se te va a quitar y se le va a dar al que tiene más. Porque dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio que todo aquel que tiene se le va a dar más. Si el Señor ve que tú estás usando tus dones y tus talentos para honrarlo y para servir a los demás, el Señor también te dará más. Pero no te va a dar más si tú ni siquiera el uno que tienes lo pones a trabajar. Hoy en día nadie puede decir que no tiene al menos un talento, porque aquí la parábola de los talentos deja claro que el Señor da a todos talentos. La primera carta a los Corintios 12 del 4 al 11 nos dejó claro también los diferentes dones que Dios da. Dice: hay diversidad de dones, lo acabamos de leer. Hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Hay quienes tienen el don de sabiduría, de conocimiento. La fe es un don. La fe también es un don. Y yo creo que todos deberíamos de clamar por tener fe. Todos podemos clamar por tener un talento, pero el Señor nos va a dar siempre y cuando nosotros ya le hayamos demostrado que lo que ya nos dio lo duplicamos. Porque dice aquí la parábola que al que le dio 5 y los duplicó, le dio más. Nosotros echemos a andar nuestros dones y talentos para que lo que nos demos cuenta que nos hace falta, se lo pidamos al Padre, porque dice la carta de Santiago que si alguno está carente de sabiduría, se la pida al Padre, porque Él da abundantemente y no echa nada en cara. Pero que tengamos cara para ir a pedirle al Señor.
para poder nosotros echar a andar los dones. También dice, a otro les dio los dones de sanidad, a otro les dio el poder de hacer milagros, a otro les dio el don de la profecía, del discernimiento de espíritus, de hablar en diversas clases de lenguas y de interpretar esas lenguas. A alguno le da la lengua y a otro le da la interpretación. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Dios. ¿Para qué lo da? Dice el apóstol Pedro, para que se sirvan los unos a los otros. ¿Por qué? Sobre todo porque el tiempo del fin ya está cerca. Y los dones y los talentos que el Señor dio es para que atraigamos y mantengamos las almas cerca de Dios. Ese es el propósito del que Dios nos dé conocimiento de su palabra, para que nosotros mismos nos mantengamos cerca del Padre, para que cuando venga Cristo no nos agarre como las novias distraídas, sino enfocados en ver cuándo Él llega, no enfocados en vivir en este mundo, tratando de tener lo mejor que hay en este mundo. No es malo trabajar diligentemente en lo que el Señor nos pone. Donde ya termina en inadecuado es que le damos más interés y más pasión y más tiempo a lo seglar que a lo teocrático. Lo seglar es lo que hacemos todos, el estudio, el trabajo, la preparación, la casa, todo eso es lo seglar. Lo teocrático es lo que nos acerca a Dios y hacer lo que el Padre dice que hagamos. Debemos estar más enfocados, un 80% en lo que el Padre dice que debemos hacer, que en lo que aparentemente tendríamos que estar haciendo para el mundo, ¿verdad? Y sigue diciendo el apóstol Pablo, dice así, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Aquí él también nos está dando una clave muy importante para nosotros poder tener activos y productivos nuestros dones y talentos. Dice, siendo prudentes y de espíritu sobrio para la oración. ¿Dónde encontramos nosotros todo lo que necesitamos para desenvolvernos bien en el talento y don que Dios nos ha dado? En la oración. Ahí es donde el Padre nos revela todas las cosas. En la oración, en la lectura de la palabra es donde el Señor nos revela todas las cosas. Y dice, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Porque a veces decimos, ay, viene este hermanito o este familiar y ay, es bien castroso y son bien desordenados, ay, y los niños no paran y ay, no, mejor no los invito. No, dice el Señor, el amor es muy importante porque cubre una multitud de pecados y de defectos, para que podamos ser hospitalarios los unos con los otros sin murmurar. Que si tienes algo que aconsejar a alguien que ves que es demasiado imprudente, lo hagas en privado y con amor, para que le ayudes a corregir algo que no es bueno para su formación ni para el entorno común. Y dice, sigue diciendo el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro 4, 7 y 11, porque están preguntando de este lado cuál es la cita, dice, según cada uno ha recibido un don especial, porque acuérdense que también en la primera carta a los Corintios dice que de manera individual a todos Dios nos ha dado algo. Lo acabamos de leer. Primera carta a los Corintios capítulo 12 del 4 al 11. Y aquí el apóstol Pedro también lo dice. Según cada uno ha recibido un don especial. Cada uno tenemos un don y es especial. Al menos uno. Algunos 5, algunos 2, algunos 1. Todos tenemos. Úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué el Señor da diversidad de dones? Porque es para un bien común. Por eso el apóstol Pablo lo pone como un cuerpo. El cuerpo humano tiene muchas partes y todas son necesarias e indispensables.
Así son los dones y talentos, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y sigue diciendo, la multiforme gracia de Dios. Porque Dios es tan diverso, no alcanzaremos nunca a conocer la multiforme gracia de Dios. Pero lo poco que podemos entender y asimilar, el Señor nos lo revela. Y dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, y el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Ese fue el mensaje que el Señor nos preparó hoy para este día de viernes. ¿Cómo estás usando tus dones y tus talentos? Porque vamos a dar cuentas de cómo estamos usando los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Hoy todos vamos a hacer lo siguiente, chicos. Vamos a orar al Padre para que nos revele cuál es el don y el talento. El don del amor, todos deberíamos de tenerlo. A veces algunos en menor grado, algunos en más alto grado, pero el don queda claro. El amor, todos deberíamos de tenerlo, porque de ahí parte el que nosotros podamos desarrollar y manifestar de la manera correcta los demás dones y talentos. Dios se rige por el amor. La primera carta de Juan dice que Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Conocer a Dios es revelar y reflejar lo que Él es, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Así que si hoy de alguna manera nosotros estamos como confundidos, como perdidos, que no sabemos qué don y talento tenemos, vamos en oración al Padre para decirle, Padre, revélame qué don tengo y ayúdame a desarrollarlo para tu gloria, para que tú seas glorificado y para que sirva para un bien común, es decir, para que yo siga el ejemplo de Cristo, de que Él no vino a servir con los dones y talentos que tú le diste. El don de milagros, de sanidad, Él tenía todos los dones y talentos. El de profecía, el de hablar en lenguas, ¿verdad? Recuerden, Tabita, Lama Sabatani, lenguas, Él hablaba en lenguas. Todos los dones y talentos Cristo los puso, pero cuando Él vino dije, yo no vine para que me sirvan. Lo que Dios ha depositado en mí no es para que me sirvan, porque wow, ese tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría y estamos a veces se ponen en un pedestal a alguien que hace dones, que tiene el don de milagros, de sanidad, de conocimiento. Dice Cristo, no, yo no vine para que me sirvan, yo vine para servirles. Y ese es el primer ejemplo que nosotros debemos de tomar, servir a los demás, no que nos sirvan. Ay, es que yo no tengo trabajo, que me den, aquí me voy a quedar a que traigan todo. No. Habla con Dios para que te abra las puertas de los cielos y use a alguien que tiene la capacidad de servir y la libertad para poder servir con los bienes que Dios le da y te pueda dar trabajo. Y ya que tú tengas el trabajo, ahora tú te vuelvas en un canal de bendición para aquellos que no lo tienen. Y yo espero que el Espíritu Santo a todos nos esté revelando lo que tenemos que hacer con los dones y talentos que nos ha dado. Ponerlos al servicio del Padre y al servicio de los demás. Que hoy Dios nos abra el entendimiento para comprender cuáles son los dones y talentos que tenemos. Chicos, para los que se conectaron tarde, estuvimos leyendo la parábola de los dones y talentos. Fue el mensaje que hoy el Señor puso para nosotros en el Evangelio de Mateo capítulo 25 del versículo 14 al 30 y nos ayudó a comprender más esa parte, la primera carta a los Corintios 12 del 4 al 11 y la primera carta de Pedro 4 del 7 al 11. Para que ustedes en oración lean
mediten, y el Espíritu Santo de Dios, que aquí nos ha quedado claro que es el Espíritu de Dios el que da los dones y talentos y da a cada uno de acuerdo a su capacidad para el servicio de los demás. Así que yo quedé enamorada de este tema porque el Señor ha levantado este grupo de estudio al cual ya le puso nombre como Iglesia Vengan a mí, y el Señor está haciendo los preparativos para tener ya muy pronto una reunión presencial. Todos los que estamos en Cuernavaca, todos los que estemos en este lado del sur, ¿verdad? Y los que estén cerca o aún si están lejos, y el Señor pone en su corazón asistir a esta primera reunión presencial que vamos a tener. El Señor está preparando los corazones. El Señor está formando un equipo de trabajo. El Señor está poniendo a su disposición los dones y talentos que ha depositado en su creación y sobre todo en sus hijos, que le han dicho, te necesito, Señor. Y en respuesta a la oración y el clamor de algunas ovejas, como su servidora, que sentía que no estaba siendo atendida, el Señor levantó este grupo de estudio. Y el Señor ha revelado las estrategias. Entonces, esta primera reunión presencial que vamos a tener, el Señor le está orquestando, le está organizando, le está dando a su servidora el plan a seguir, la estructura para que se lleve a cabo. Porque el Señor quiere que haya bautizos. Lo ha dejado tan claro en estas 7 semanas. Que quiere que haya bautizos, pero necesitamos primero tener una reunión presencial, ¿verdad? Para que podamos ponernos de acuerdo. Y yo sé, cuando el Señor me dio este tema para hoy, me lo dio con el propósito de que entendiera que todas las personas que Él está atrayendo para esta iglesia es para que se activen sus dones y talentos. Yo les dije, una de las características que el Señor me dio de esta iglesia, vengan a mí, es formativa. No es para que sigan siendo oidores nada más, con un evangelio light, sino una iglesia que sea movida a ponerse al servicio del Señor y del prójimo. Va a ser una iglesia formativa, una iglesia como escuela de liderazgo, una escuela donde el Señor nos ayudará a desarrollar nuestros dones y talentos para ponerlos a su servicio. Así que yo sé que Él ya está levantando un equipo. Yo dije, Señor, a mí solamente revélame quiénes son y dame la capacidad de ayudarlos a potencializar, Señor, lo que tú ya has depositado en ellos. Y que podamos todos como un grupo unido en Cristo Jesús, porque esa es otra de las características que el Señor quiere que sobresalga en esta iglesia. Lo que Cristo pidió en oración en el Evangelio de Mateo capítulo 17, en el Evangelio de Juan capítulo 17 dice, Padre, yo te pido que ellos sean uno conmigo, uno entre ellos y uno conmigo como yo lo soy contigo. La unidad en la iglesia es importante y que la iglesia esté unida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir el propósito que Dios tiene para esta iglesia. Para atender a todas esas ovejitas que están siendo desatendidas. Dice el Señor, he observado que mis ovejas andan sin pastor, andan como desolladas y desparramadas por la tierra, angustiadas, dispersas. Y he escuchado el clamor de su espíritu y van a ser atendidas. Y no somos el único grupo que el Señor está levantando, el Señor está levantando muchos, pero demos gracias que nos ha dado el privilegio a nosotros como iglesia aquí en Cuernavaca, de formar este grupo para su gloria y su honra. Por eso el Señor dio el tema hoy, porque en la semana nos demandó, a su servidora le demandó que anunciara que va a haber una reunión presencial y que todos los que están cerca de Cuernavaca, y aún si no están cerca, pero el Señor ha puesto en su corazón sumarse, vendrán de donde sea que tengan que venir. Dice el Señor, me dijo, yo los traeré de todos los continentes. Tremenda palabra le dio el Señor a esta iglesia, a este equipo que Él está formando. Vendrán de muchos lados. Y por eso yo dije, pónganme en mensaje privado su número telefónico
para yo hacer un grupo de WhatsApp y ponernos de acuerdo ahí cómo se va a llevar la estructura de esa primera reunión presencial que tendremos aquí para gloria y honra del Padre. Porque yo les dije, de momento nos levantó como iglesia virtual, pero Él me dijo que iba a ser presencial. Y ya empezó a echar el plan, porque el Señor acelera los tiempos y acelera el crecimiento y la madurez. ¿Por qué? Porque el fin de todas las cosas se acerca, dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Porque el fin de todas las cosas se acerca. Por eso dice, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre una multitud de pecados. Y entonces sigue desglosando el propósito de para qué es todo esto. Y lo seguiremos transmitiendo. O sea, a pesar de que va a ser presencial, el Señor dice que se seguirá transmitiendo, porque necesita dar aliento a todos, ¿verdad? Ya tengo un WhatsApp, el Señor, así rápido, el Señor puso a las primeras en esta semana, las primeras a las que el Señor dio la palabra y ellos dijeron, aquí estoy, a mí tómame en cuenta para esto, me mandaron su número, ya tenemos el grupo de WhatsApp y vamos a empezar a hacer la estructura porque también el Señor me dejó claro que es pronto, es pronto. Y yo la verdad estoy muy emocionada de poder ver a los que el Señor va a traer a esta reunión presencial. Estoy muy contenta. Y tengo que darles el lugar de donde se va a llevar a cabo y cómo lo vamos a hacer. Yo sé que para eso el Señor está poniendo el equipo para que podamos organizar entre todos esa reunión para beneficio de todos. Así que pónganme el mensaje privado, su número, para que yo pueda darle la estructura, les pueda ir diciendo cómo vamos a estar haciendo esta reunión, como el Señor me vaya dando las instrucciones, yo asimismo se las pasaré y que podamos organizar y tener preparado el lugar, ¿verdad? Para todos aquellos que el Señor va a empezar a traer. Así que pónganme el mensajito privado, su número, agregamos al WhatsApp y empezamos a trabajar. Y bendito sea Dios. Gloria a Dios por sus vidas. Gloria a Dios por su vida, de cada uno de todos los que está el Señor llamando y que le dicen, aquí estoy, Señor, envíame a mí, yo estoy para servirte. Vamos a hacer una oración, chicos, para que el Señor nos ayude a identificar dones y talentos para ponerlos a su servicio, porque ya no es tiempo de vivir solo para nosotros, sino para vivir para Dios y para todos aquellos que necesitan salvar su alma y encontrar paz y consuelo en este mundo que está de cabeza, ¿verdad? Vamos a dar gracias. Los invito a reverenciar al Señor de señores y Rey de reyes para cerrar este tiempo. Bendito y amoroso Padre Jehová mi Dios, yo estoy muy contenta, Señor, y tú lo sabes. Estoy muy contenta de esta reunión que tú estás planeando, Señor. Estoy tan contenta de lo que tú has depositado en nuestras manos. Señor, yo te alabo y te bendigo y te glorifico como Cristo lo dijo, porque has escogido a estos pequeñitos para revelarles los misterios escondidos de tu palabra, del Evangelio. Y que en ese tiempo del fin, Señor, te hayas tomado a bien formar un grupo para levantar la voz y decirles, vengan a mí. Todos los que están cargados, cansados y afanados, que yo los haré descansar. Padre, bendito seas. Yo te pido, mi Dios, yo te pido en el nombre de Jesús, que tú les des a todos tus hijos, los que han escuchado esta palabra, Señor, que les des a saber cuál don y talento tienen y que les ayudes a desarrollarlo, Señor, para tu gloria y honra. Que todos sean como esos siervos fieles de los que les diste 5 y 2 talentos, Señor. Que sean diligentes en duplicarlos para ti. Que no haya aquí ninguno, Señor, que sea como ese siervo malo y perezoso que no puso a trabajar su don. Ayúdame, Señor, a tener la capacidad de guiar a tu pueblo a tus pies, potencializando lo que tú has depositado en todos y cada uno de ellos, Señor, para tu servicio. Revélales, mi Dios, cuáles son sus dones y talentos,
porque aun si fuera solo uno, con ese uno harán tremendas cosas, Señor. Yo lo sé, porque tú no das nada escasamente, y lo que tú das es para bendición personal, individual y colectiva. Señor, yo te doy gracias por todos y cada uno de los que están aquí, y ponemos en tus manos también, Señor, la necesidad que todos tienen de sanidad, en el espíritu, en el alma, Señor, en su cuerpo, en todas las áreas de su vida, Señor, financieramente. Sabemos que esta obra tú eres el financiador por excelencia. Sabemos que tú eres el patrocinador de esta iglesia, Señor, tú eres el maestro, tú eres el líder, Padre, y yo te pido que el grupo que tú estás preparando para este propósito, Señor, sea edificado en el Espíritu y que les reveles la capacidad que ellos tienen para que en esa dirección, Señor, ellos sean maestros y diestros en lo que tú les das, para que tú seas glorificado y honrado y entiendan realmente la vida en plenitud que Cristo dijo que tendríamos si estamos unidos a ti, porque separados de ti nada podremos hacer, pero unidos a ti, Señor, grandes cosas tú harás para glorificarte en este tiempo del fin, y te agradecemos que nos tomes en cuenta para formar parte de este ejército que tú estás levantando, para traer a todas las almas que están allá afuera, Señor, y a veces nuestra propia familia aún sigue perdida, y que clamemos todos porque ellos vengan a tus pies. Bendito seas, Padre. Gracias por este tiempo de estudio. Muchas gracias, Señor, por cómo te glorificas, Padre. Solamente tú puedes y sabes hacer todas estas cosas maravillosas, impartiéndonos conocimiento y enseñanza. Yo te pido bendiga, Señor, a todos y cada uno de ellos, librándoles de todo mal y de cualquier suceso imprevisto, y que les reveles, mi Dios, lo que tú quieres que ellos hagan para servirte y honrarte. Padre, bendito seas. Continúa con nosotros el resto de este día de viernes, mi Dios, y que tu Espíritu Santo siga hablándonos a todos y demandándonos ponernos a tus órdenes, Señor. Bendito seas y bendice, Señor, a todo tu pueblo. Gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Chicos, espero sus mensajitos, sus números, algunos ya los vi. Mándenme por favor aquí por cualquier medio de estos, por Facebook, por TikTok, mándenme su número para agregarlos y que empecemos a poner manos a la obra de manera diligente, porque es a pocos días, ¿verdad?, que se va a llevar esta reunión y hay que hacer muchos preparativos. Pero con la ayuda del Señor es tarea fácil, tarea muy fácil. Claro que sí. Nos estamos viendo, chicos, ¿verdad? Ahorita yo tomo sus números, algunos ya los tengo. Charlotte, claro que sí. Rosa también ya están. Los que me faltan aquí, por supuesto que ahorita los agregamos y nos vamos poniendo de acuerdo, ¿sí? Que Dios bendiga sus vidas. Que Jehová Dios les mire con agrado. Que bendiga su salida y su entrada. Que vuelva su rostro hacia ustedes y que les muestre misericordia. Que les dé paz, entendimiento, sabiduría, discernimiento, ¿verdad? Que les libre de todo mal y de cualquier suceso imprevisto. Que bendiga cada casa representada aquí con cada uno de ustedes. Nos vemos mañana, si Dios permite, 6 de la mañana. Bye, bye.